Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en coro, en mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Esta noche la vamos a dedicar justamente a efectuar un homenaje al trabajador radial, a los radiocontroladores. La historia de la radiotelefonía obviamente se vincula directamente con los radiocontroladores. Fui testigo presencial del desarrollo tecnológico de la radio desde 1955. Me correspondió actuar a los 6 años de edad en el Instituto de Radiodifusión Educativa y el control en aquella época era don Luis Oro. En aquella época las grabadoras eran con cinta grande y la cinta era gruesa. Y iban marcando siempre con un papelito, pero cada vez que había que regrabar era una odisea. Posteriormente había un cútex de uña con el que se parchaban las grabaciones. Se trataba de editar lo mejor posible. Las tortas de grabación eran grandes. No existía la radio programada como es hoy día con la tecnología. Ellos manejaban el cuento, ellos como estaban, digamos, ellos tenían que saber las noticias, censuraban lo que no tenía que salir al aire. Me sorprendía la capacidad que tenían de manejo de las máquinas. Y en el estudio o en el espacio donde estaba el control habían 4 o 5 grabadoras de ese tipo. Y el operador tenía que estar atento, por ejemplo, cuando leíamos noticias era una cosa espectacular, porque tenía que estar trabajando con 3 o 4. ¿Te fijas? Con 3 o 4 de ese tipo de grabadoras, al aire, con cinta. Tú cortabas y tenías que sacar de toda una tanda un comercial y tenías que editar. Por ejemplo, el comercial duraba 30 segundos, tenías que sacar los 30 segundos y después pegar la cinta, unirla. Y el jefe de prensa le traía las cuñas, así un alto de cuñas en cintas de reel, entonces tenía que estarlas colocadas. Y él tenía que adelantarse. Claro, porque terminaba una información en el libreto y él, antes que terminara la información, ya estaba poniendo en otra grabadora las cuñas que venían después. ¿Te fijas? Que estaba un poco al comienzo entender el concepto de radiocontrolador, cuyo apócope es control. Y es claro, porque no, aparte de ser técnico de sonido, tecnólogo de sonido y un montón de cosas más que se dan en radio, como la producción en general de la radio, además tenía que controlar que lo que llegara de todos los departamentos se diera y se cumpliera tal cual una estructura prefijada. Y él que tenía que, ¿cierto?, tocar la campanilla cuando esos parámetros no se dieran. Entonces, en realidad, él llevaba el control y de ahí nació el concepto de radiocontrolador.
llamo Valdemar Christensen y empecé a trabajar en radio hace mucho tiempo, más o menos 1941. Digo más o menos porque se empezaba en esa época por hobby. Yo tenía un amigo que era control de radio, Amador Holguín. Éramos amigos de futbolista. Yo jugaba fútbol, era un muchacho, tenía 18 años, 20 años. Y él era control en una radio Sudamérica. Y yo lo iba a acompañar porque estudiaba en el Liceo Monate, que de repente no teníamos clase o algo, y como me gustaba esto fui, y ahí me metí. De repente, sin saber, ya estaba tirando las manos, poniendo discos. En mi calidad de trabajador de la radio, yo me inicié el año 52. Tenía 14 años. Yo iba a las transmisiones del fútbol, porque siempre me ha gustado el fútbol, y ahí fui aprendiendo. Posteriormente, yo estuve incursionando en las vacaciones de verano haciendo reemplazo. Se prestó la ocasión de que un colega que trabajaba, que en paz descansa, Alfredo Sala, lo llevaron de radio, porque antiguamente llamaban por la calidad de la persona o la habilidad, porque antiguamente el radiocontrolador se basaba en la habilidad que tenía para mover las manos y para el buen oído y el deseo de hacer cosas buenas. Yo entré a la radio del Pacífico, CB82, que era en ese tiempo, que ahora es Carabineros de Chile, la frecuencia. Esa es la radio del Portal, se llama, le decían la radio. La primera radio que entré. Y como a los 20 años más o menos, aproximadamente. Y en ese momento ahí necesitaban una persona porque habían despedido a uno, y la persona que nosotros fuimos a visitar, que era un amigo de colegio nuestro, lo mandaron a hacer la transmisión. Entonces en la sala de grabaciones no había nadie. Y yo fui con otra persona ahí y me dijeron si se podía, a la otra persona le dije si se atrevía a grabar. Y no. Y yo me atreví. Tiene que haber sido unos 52 más o menos. Sí, el año 52 más o menos. Y de ahí, después, bueno, yo empecé como ayudante nada más de él. Le ayudaba a sincronizar los libretos de los radioteatros, todo eso. Me pasaban los libretos y yo le había buscado los sonidos, todo lo que había que colocarle en cuanto a grabación de discos. Eran puros discos lo que sabía en sonido. Ruido de auto, ruido de caballo, en fin, todo ese tipo de cosas. Y yo se lo iba dejando preparadito ahí. Entonces, claro, cuando llegaba después ya, veía todo, estaba todo ok. Me echaba a montar la máquina, una Magnecorder se usaba en esa época, máquina de cinta. Y ahí se comenzaba la grabación. Vamos a hacer un poco de memoria. A ver, ¿cuánto tiempo? Yo trabajé en radio 30 años. Las fechas, no recuerdo con exactitud, pero yo trabajé en radio, partí en Radio Balmaceda. Cuando antes de ser Balmaceda era Americana. Después de ser Americana pasó a ser Balmaceda definitivamente. Y ahí estuve un año. De ahí me fui a la Magallanes. En la Magallanes estuve 18 años. Y después me fui a La Silena. Y en La Silena terminó mi función como radiocontrolador. O sea, en la práctica tuve casi 35 años de trabajo en radio. Entre tanta inquietud, porque sabes tú que en estos medios de comunicación lo que uno tiene que hacer siempre es ir progresando tanto en la cosa laboral, intelectual y cultural. Entonces, a mí me faltaba aprender audio, control, eso. Así que como ya estaba aquí en la Universidad Técnica de esos años, que yo voy a estudiar, a ver, ¿cómo me va? Y estudié aquí. Hice la práctica, el director de la radio entonces, ya era Universidad de Santiago, me autorizó para hacer la práctica al aire aquí, en los equipos máster que tenía la radio. Y de ahí me presenté, déjame leer el título, me presenté a la Superintendencia de Servicios Eléctricos de Gas y de
telecomunicaciones. Qué nombre tan raro. Antiguamente el radiocontrolador, para poder ser radiocontrolador, tenía que rendir un examen. Entonces, el examen lo tomaban los ingenieros en la calle Amunátegui, en el 5º piso, me recuerdo. Ese era una especie de encuesta, de trabajo que le hacían a uno por escrito. Le preguntaban qué clase de micrófono se usa en radio, le hacían un circuito de resistencia en serie y en paralelo. Y era bastante complicado el examen, no era tan de radiocontrolador, eran partes incluso de radiotécnico, habían partes que hacían problemas de resistencia, de todo ese tipo de cosas hacían y en ese tiempo habían 3 tipos de carnet. Había un A, B, C, una cosa así, de primera, segunda. Había uno que era para emisoras de 1 a 5 kilos, digámosle, de potencia. Había otro que era de 5 a 10 y otro que era para cualquier potencia. Ese de cualquier potencia fue el que saqué yo. De otra forma no se podía trabajar. Teníamos constantemente gente de la superintendencia que hizo después y ahora pertenece como subsecretaría, ¿no es cierto?, al Ministerio de Transporte. Nos iban a controlar a nosotros. ¿Y la radio también respetuosa de...? Sí, porque si no la radio tenía que pagar una multa y uno también. El radiocontrolador tiene diferentes actividades. El radiocontrolador de mesa que llamamos el que están en el estudio. Hay radiocontroladores que se especializan en el radioteatro, otros en transmisiones exteriores. Pero para definirlo a ellos es como la oficina central. Lo más importante es lo medular dentro de la radio, es la parte nerviosa, porque ahí llega todo. Es que resulta que a ti te llega todo un tipo de información por todos lados y tú tienes que sacarle de forma ordenada eso. Claro, canalizarlo y organizarlo. El control es que organice y ve que salga todo ordenado. Claro. Por eso que era un hombre importante y de importancia que nunca nos dieron. Uno a veces está con 2 platos, con grabadoras, con micrófonos, qué sé yo, pendiente de pasarle al locutor en el momento oportuno. El teléfono que suena, uno tiene que tener tiempo de atender teléfono, dar respuesta, no dejar básico en el momento oportuno pasarle al locutor. Es infinita la pega. Ahora, antiguamente, cuando tenía que pasarse las tandas, esas famosas tandas que eran así a pulso, y donde tenía que pegar 20 o 30 avisos, y pegarlos bien, ¿eh? Entonces, te digo yo, era otra cosa. Era más a pulso el trabajo que hacíamos nosotros. Por ejemplo, ahora ustedes apretan un botoncito nada más aquí y allá y sale, por ejemplo, automáticamente el ruido o lo que quieran sacar. En esa época no, porque había que estar ya anchontando ahí al surco del disco. Pero además las tandas de aviso, que la grababan voces seleccionadas, entre comillas, ya los avisos comerciales, y estos eran grabados en acetato. En acetato. Claro. Que era una especie de long play de material, claro, que era como de aluminio. Aluminio, claro. Ya. Y el acetato, una pasta, ya era cara, cada disco, ya. Entonces, eso se grababa en determinadas radios, porque tú tenías que grabar ese disco virgen con la publicidad, que era en aquel entonces de medio minuto máximo, ¿ya? Claro. Entonces después había que sacar varios discos para repartir a las radios donde estaba la propaganda de Almacenes París, que yo me acuerdo en este momento, de la Casa García, de la Ville de Nice, ¿ya? Las casas. Y eso requería mucha rapidez mental. Absoluta, es decir, era tremendo, realmente. Mientras pasaba un aviso en un plato, tenía que después pasar al otro y cambiar, de repente habían 10, 12 avisos.
Y tenían que cambiarlo rápidamente. Rápidamente, porque el bache, eso, como tú lo sabes, es mortal en radio. Hola, preciosa. ¿Dónde vas? Voy a Gasco, voy a Gasco, voy a Gasco, sí señor. Porque en Gasco hay de todo, artefactos y atención. Sí, señora. Gasco con sucursales en todos los barrios. Había que grabar la publicidad de Eduardo de Calixto en ese tiempo, que era Carrusel del Aire, se llamaba el programa. No era solamente Hogar de su Hogar, sino que era un programa de 2 horas. Una de las partes era Hogar de su Hogar, pero había lo que cuentan las canciones, la noticia y su comentario, Copucha el colegial. Y una parte era el Hogar de su Hogar, que después al final quedó solamente Hogar de su Hogar con Eduardo de Calixto. Y había que grabar las publicidades, que ahí estaba el jefe que era de los controles, que era Isidro Guajardo Lago. Y él grababa unos acetatos, unos grandes, unos inmensos, que eran de los que venían de la BOA, de la BBC de Londres, que por un lado estaban grabando, entonces por el otro lado estaban virgen, y él los grababa con una cortadora de disco y grababa las músicas. Igual que un tocadisco antiguo, pero esa se pone la grabación en una cinta, con la máquina la ponía, y bajaba el estilete y empezaba a hacer un surco. El disco estaba liso totalmente. El disco virgen por un lado, por el otro lado venían unas grabaciones de la BOA, de la BBC de Londres, y en eso él grababa las características, grababa las músicas, las presentaciones, para hacer las presentaciones. Y había que poner una, poner la otra, poner la siguiente, y un locutor iba haciendo las presentaciones. Y ahora, la alegría del diario vivir. Cordial presentación de Radio Portales para reír con Eduardo de Calixto y su famoso Hogar, Dulce Hogar. Ponían la duración, pero se grababa tan durado, 2 minutos 14. Entonces había un reloj delante y mirábamos ahí para calcular. Y mientras tanto, sacar el disco, el otro que venía, y de repente, pasó 1 minuto, no pasó, cuánto, nos perdíamos en el tiempo. Por suerte, en las tarjetas estaba el nombre de los productos que se están anunciando, entonces ahí podíamos pillar el último, si no, se formaba el bache. Las grabadoras eran unas inmensas, grandes de cajón, y ahora se puede grabar con un pendrive y grabación digital. En ese tiempo tenía que estar bien calibrada la cabeza de la grabadora para que quedara buena la grabación. Había que estarlas nivelando cada cierto espacio de tiempo, y de una grabadora a otra a veces habían diferencias, iba perdiendo su fidelidad de repente las grabaciones. Así que no se podía, incluso las velocidades a veces empezaban a cambiarse un poquito. Pero lo grabado solamente la voz no se notaba, muy poca la diferencia, porque habían grabadoras de corriente continua y de alterna. Entonces las continuas, aunque el ciclaje bajara, igual seguían funcionando igual, pero las otras bajaban un poquito. La grabadora, la Van Recorder, era una grabadora de 2 partes. Era la parte de la amplificación y la parte mecánica, por darte. Esta máquina era muy pesada. Incluso esas máquinas a nosotros nos servían a veces de amplificador. A mí me pasaron una e hicieron el Laurel de Oro aquí en el estadio Nathaniel. Y me pasaron el equipo de la Magnet. ¿Ya? Y tiene entrada de un micrófono, sí, y entrada de línea. Exacto. Y llego allá y hay 3 escenarios para transmitirla. Tenía un escenario para lo tropical, otro para lo electrónico y otro para lo melódico. Ya. Yo dije, ¿cómo lo hago aquí? Entonces hablé con el técnico que tenía los carreras. ¿Ya? Y le dije, ¿me puedes cambiar línea de 500? El músico. Sí.
¿me puedes convidar línea 500? Claro, me dijo. Y me convidó línea 500. Y esa la metía al amplificador, y los locutores hablaban por el micrófono. Entonces yo bajaba el volumen, y cortaba y pasaba al otro lado. Y después acá en la radio me felicitaba a la gente porque había salido como la portada. Yo conocí unas grabadoras de alambre que habían, pero no alcancé a trabajar con esas. Eran esas más antiguas. Y conocí ese micrófono, esos que aparecen de repente con la archa, unos grandes, con resortito que tenían en el medio. Eso tenían ahí en el taller, tenían ese aparato, pero no alcancé a trabajar con ellas. Yo alcancé a trabajar con las Ampex 600, con las Ampex 440 que vienen. Esta es una máquina Ampex ATR 700 de la tecnología más grande y mejor que había en los años 78, 80 que llegaron a Chile. Unas máquinas carísimas para la época y realmente fueron las últimas máquinas que fabricó la empresa Ampex de tecnología en sonido. Entonces, estas máquinas funcionan de la siguiente manera: se enciende, ¿cierto? Esta cinta era para grabar avisos comerciales, música, montaje de radioteatro. Siendo la máquina norteamericana, las cintas que se ocupaban en esas oportunidades, las mejores eran las alemanas, BAF. Entonces era una mezcla de calidades que había, pero era lo mejor de aquella época. Estas máquinas son estéreo, que para la época eran bastante modernas. Se ajustaban los niveles de sonido. Acá había un máster y un retorno. Vamos a hacer cuenta que estamos grabando avisos comerciales. Entonces, a la cuenta de 3 se prepara la cinta, se avanza. ¿Y por qué se avanza? Porque siempre las cintas en la parte inicial tenían ondulaciones. Entonces, para mejor calidad, se avanzaba y donde uno creía que estaba impecable, ajustaba el reloj, preparaba la grabación y al encenderse la luz se empezaba a grabar. Uno tenía que estar cambiando la cinta con todo, o sea, no estaba compaginado. Claro. Entonces era sacar la cinta, buscar el principio de la otra y largarlo justo en el preciso momento que tenía el libreto, tenía que estar leyendo el libreto. Claro. Entonces al final uno tenía que aprenderse el último párrafo. Era complicado. ¿No es cierto? Para poder saber en qué momento iba la cuña, porque uno estaba cambiando cinta. ¿No? La cinta es de material plástico por un lado y por otro lado tiene hierro. Partículas de hierro, pero muy microscópicas. Entonces con los impulsos se ordenaban y quedaba grabada la voz. Y estas máquinas tenían una entrada, un borrador que iba borrando todo lo sucio que estaba en la cinta, un grabador y el reproductor, que es lo que escuchamos. Habían radioteatros que se hacían al tiro con todo, con música, con sonido y con todo. Y el otro tipo de radioteatro, como hacía yo el siniestro Dr. Morty, que lo hacía, grabábamos a veces en un día 10 capítulos. Solamente lo hablaba. Incluso a veces grabábamos parte de un actor solo, porque no iba a poder venir a la grabación siguiente. Entonces dejábamos grabado aparte. Y después iban actuando adentro y yo iba tirando las partes del actor que no estaba, iban armando. Y después yo me encerraba solo en la sala de grabaciones a hacer el montaje, a ponerle el sonido, la música, a fabricar, porque mucha de la música, a veces me preguntaban, ¿la música es de este, otro? No, es que mucha música no existe, yo la fabricaba. Le bajaba la velocidad, la mezclaba con otra, se hacían mil y una cosas. Las traspasábamos en cintas magnéticas, le bajaba la velocidad a las cintas, entonces tenía otro sonido, otra música más tenebrosa. Se fabricaban, muchas cosas se hacían y todo se hacía a pulso. Y había que tener práctica, porque la máquina no parte instantánea, la grabadora. Tiene un pequeño tirón, entonces uno tiene que calcular el momento justo para hacer la partida para que el tirón no salga al aire, para que no salga el tirón. Después salieron otras máquinas, las últimas ya, esas eran más instantáneas, pero las primeras no, igual que los tocadiscos. Tocadiscos tampoco partían instantáneos.
Entonces había que hacer, claro, había que, ya la práctica uno lo va haciendo y va, yo era capaz de unir compases, hacer todas esas cosas, pero no es porque fuera demasiado hábil, sino que es la práctica. Los años le van dando a uno, le van haciendo. Yo hacía esos radioteatros, supongamos lo que cuenta el viento. Buscaba una música para el título y mientras iban actuando, yo iba sacando otros discos, de acuerdo a cómo iban actuando, de acuerdo a la persona que iba actuando, porque habían otros colegas que grababan y sincronizaban primero. Buscaban la música, anotaban en el libreto, surco 1 al medio, surco 2, decían disco tanto, le ponían. Yo nunca sincronicé, yo lo hacía así, a medida que iban apareciendo, yo iba mentalmente, ya sabía cuál disco podía poner, qué música. Porque yo me aprendí todo lo que había y seleccioné, pero un mueble entero de música de todo tipo, o sea, música clásica, donde sacaba trozos, sacaba esto, iba compaginando, guardando, archivando, haciendo muchas cosas. Y eso me sirvió mucho para los radioteatros. No tenía mayores conocimientos de lo que significaba la organización gremial, por así decirlo. Entonces, con el correr del tiempo, bueno, empecé a conocer más compañeros controles, con diversas ideas y qué sé yo. Y con el tiempo muchos de ellos me manifestaron la posibilidad de ingresar al sindicato y lo conveniente que era. Recalco esto que es muy conveniente que lo sepan. ¿Por qué razón? En ese entonces, al igual que ahora, no tenía temor de ningún tipo. Para ser, qué sé yo, un miembro de cualquier sindicato no hay que tener miedo de ningún tipo porque no se hace nada malo. Había una especie de reunión, no era propiamente sindicato, una junta de no más de 20 personas que se acordó hacer un sindicato. El sindicato existe desde el año 52. El año 52 el sindicato no tenía sede. Entonces las reuniones se hacían a las 0 horas, para que no hubiese problema con la gente para la asistencia. Nos reuníamos, estos 20 personas más, en el auditorio de Radio Cooperativa en Nataniel 47. Fue para representar a nivel nacional a todos los radiocontroladores. En ese entonces, que yo tuviese conocimiento, que me recuerde, eran 400 radios las que habían controladas en el servicio eléctrico. A nivel nacional, llámense, no habían tantas FM en ese entonces, habían más AM. Uno de los primeros presidentes que hubo era Luis Martínez Serrano y secretario Ramón Prieto, que hacía la hora de las 2 horas, que también, si hay gente antigua escuchando esto, se podrá acordar. También una de las primeras cosas que se hizo al sindicato era que, en el caso nuestro, de los controles, teníamos un sueldo cualquiera, éramos empleados como una empleada doméstica, pero se consiguió que fuéramos empleados particulares, pertenecimos a la caja de empleo particular. Entonces ahí había un sueldo que hasta me acuerdo, la cantidad era 1.050 pesos, el sueldo mínimo. Entonces, y había un control que ganaban 600 pesos, y todo eso, nadie podía ganar con jornada completa, por supuesto, menos de 1.050 pesos. Lo otro también que es bueno que se sepa para la posteridad, nosotros éramos unos pocos gremios en Chile que trabajábamos 6 horas, junto con los telefónicos. Bueno, claro, y esa fue una conquista sindical, la primera y la más importante. 6 horas era nuestra jornada diaria, ¿verdad? Y era por la extrema tensión que nos demandaba el quehacer. Claro, porque las 6 horas eran efectivamente trabajadas. Tú en las 6 horas no te podías relajar e irte a tomar un café o irte al baño a sacar la vuelta, a fumar un cigarrillo. Claro. Ahí tú en las 6 horas tenías que estar metido en el máster central, digamos. Exacto. Dividido en dos tandas, en la mañana 3 horas y en la tarde otras 3 horas. Claro, se podían trabajar 36 horas según el sindicato en esa época. Después hablamos con don Jorge Quintero y conseguimos hacer un solo turno de 6 horas.
Entonces era de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, después de las 2 a 8 y de 8 a 2 de la mañana. Y ahí llegaba el de amanecía, que era 8. Tenía una contradicción eso, porque si bien es cierto, costó conseguir 6 horas, y muchos trabajaban en 2 radios, 3 radios, otros trabajaban en la radio y en fútbol. Entonces el trabajo se aumentó. Entonces los broadcasters dijeron en una ocasión que era una viveza, porque claro, si te reducen la jornada para que tú descanses y tú trabajas en otra radio, quedamos como la mona, ¿no es cierto? Pero revertir esa situación te costó, pero fue eso, más que nada por eso, porque la gran mayoría, al margen de eso, todos con grandes cantidades de hijos, entonces era una explicación que se daba. Entonces había que sacarse la mugre para que los cabros no tuviesen ningún problema, tanto en la escuela como en la casa, en la parte doméstica. Porque los sueldos no eran ninguna maravilla. No. Pero yo de repente para sobrevivir, llamémosle, llegué a tener 3 sueldos. ¿Qué me significaba trabajar festivos, domingos, Pascua, Año Nuevo, 18 de septiembre y bla, 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 bla? Y más encima, y tenía que ir al fútbol. La noticia deportiva. Bueno, aparte de un acontecimiento mundialmente, ¿no? Chile jugó un papel importante, qué sé yo, tanto en lo futbolístico como en el plano de la información mundial. Porque sin tener la preparación adecuada, se dio un buen ejemplo en cuanto al ordenamiento que existía para que las radios extranjeras, que fueron bastante, no tuviesen ningún tipo de problema y llevaran su información a cada uno de los países de los cuales los representaban. Generalmente en los estadios, en los camarines y en las casetas de transmisión, habían los cables que llegaban de la línea telefónica. ¿Ah? Y generalmente estaban con un papelito ahí, decía radio tanto, en fin, uno la ubicaba fácilmente. Entonces uno llegaba con el amplificador, se conectaba a la línea y hacía el llamado, igual que un llamado telefónico, lo llamaba a los estudios. Entonces ahí le medían el volumen, más o menos que uno tenía que salir y todo eso, así quedaba todo ok. Así que cuando llegaba el locutor o cuando se hacía la transmisión completa, de todo el partido completo, entonces uno ya tenía todos los niveles ya listos, ya preparados ya. Y uno escuchaba por el receptor de radio que uno le desconectaba el parlante y le metía el fono. ¿Ah? Entonces ahí escuchaba, por ejemplo, el que estaba narrando, en este caso el relator del partido y el comentarista o los comentaristas que estaban ahí también. En esa forma se hacía. Y todo eso eran equipos a tubo. Pues. Una transmisión que hicimos para el Mundial de Fútbol. Se compró en la radio, fue uno de los primeros equipos portátiles que se transmitía lo que usan todos ahora. Un micrófono con un amplificador. En ese tiempo el amplificador era una manetita. Ahora está en el mismo micrófono. La entrada, por ejemplo, los sudamericanos, de los futbolistas, entraban por la puerta de la maratón, estaban afuera, para desfilar por ahí. Entonces, todas esas cosas se transmitían. Y era imposible hacerlo con los equipos que había, que eran equipos eléctricos. Había que tomar electricidad, que no era fácil encontrar al otro lado. Y lo hicimos con un micrófono inalámbrico. Y se ocupaban como los fotogoles, que a la gente le gustaba mucho escucharlo. Y, por ejemplo, el mayor ejemplo de esto fue el partido de Chile con Unión Soviética en Arica. Fue para el Mundial del año 1962. Jugado en Chile, del famoso Justicia Divina. Se me ocurrió hablar con la directiva de ese entonces, que está Brizó, Renato Zamora, el Chorizo Holguín, no me recuerdo quién más, y les puse la posibilidad de hacer un festival, porque los locutores ya habían hecho uno. Entonces, ¿por qué nosotros los controles no podíamos hacer uno? Tenía el nombre, entonces lo conversamos, lo estudiamos, y me dijeron, ya, hazte cargo de todo lo que significa papeleo legal, porque había que sacar permiso, sacar la exención del impuesto al espectáculo nacional, una serie de cosas que ya después había que arrendar el Estadio Chile, que era el único local que reunía más condiciones,
por lo grande y lo cercano. Bueno, fue así como echamos las bases y empezamos a recolectar la gente que nos iba a ayudar, principalmente los artistas. Todos los artistas que tenían vigencia plena en ese entonces participaron, no quedó ninguna fuera. En lo folclórico y en lo romántico, en todo ese tipo de cosas, estaban todos. Los locutores igual, no faltó ninguno de ellos. Todo exactamente, así con una solidaridad realmente encomiable. Fue todo un éxito y eso permitió comprar una sede. El sindicato de operadores de radio fue la entidad sindical más importante, la única que tuvo una fuerza para llevar a cabo una huelga. Me acuerdo de que en la radio Panamericana, que queda allá en la Gran Avenida, tenían un problema los colegas de allá. Entonces fuimos, mismo justamente que le digo yo, pues el Contreras que le nombré recién, Héctor Contreras. Llegó en una reunión, dijo de que tenía un tal problema en la radio, que no le habían pagado no sé qué cosa. Tomémonos la radio, ya tomémonos la radio y partimos para allá. Y nos tomamos la radio. Resulta que eso fue como a las 10 de la noche más o menos, porque las reuniones eran tarde, a veces después de los turnos. Y partimos para allá. Estuvimos como hasta las 2 o 3 de la mañana allá. Se silenció la radio. Y ahí las autoridades de gobierno en 3 tiempos llamaron y empezaron a imponer en la práctica que teníamos que salir. Claro, cuéntale esa parte de la Panamericana, cuéntasela por favor. Ese patrón en pijama y con patas allá en la radio con los carabineros, devuélveme la radio. Y una radio que todavía existe. Eso fue como el 70 y... antes del 73, un poquito antes. Y entusiasmado, poniendo sillas en las puertas, todo ese asunto para que nadie entrara. Y contestando los teléfonos de los llamados que se hacían. O sea, eso indica la importancia que tenía el radiocontrolador, ¿no? Porque si el locutor es fuerte, es poderoso, con su voz linda, que tiene, qué sé yo, educada, los controles no tenían nada, pues si nosotros estamos en off, qué sé yo. Pero demostramos que éramos más agallados, por decirlo, más solidarios. Tomábamos una decisión y la llevábamos a feliz término. Los controles, o sea, los locutores, muchos amigos de locutores, muchos estrellas no participaban de este tipo de cosas. Claro, porque ellos tenían otro statu quo, ¿no? Siempre lo han tenido y siempre lo han hecho presente. Entonces, la unión que existía entre ellos no es la misma que existió con los controles. Los controles eran un solo bloque. Éramos bastante unidos. Todos nos conocíamos. Sí, habitualmente, cuando en las reuniones que nos juntábamos, éramos bien unidos. Fue una lucha, te digo, inteligente, bien planificada, ¿ya? Y hacíamos eso con contentamiento, que estábamos haciendo algo bueno, bien hecho, ¿ya? Yo me acuerdo del doctor Contreras que me decía, estamos bien pelados, decía, vamos bien, vamos, por esto y por esto va a resultar esto. Se avecinaba una tormenta. Bueno, la verdad de las cosas es que el golpe es una cosa que a mí en lo personal me marcó a fuego. Yo creo que me voy a morir y nunca voy a dejar de olvidar lo que pasó. Afortunadamente, a mí en terreno personal, en cuanto a familiar, no perdí a nadie, pero en el terreno de la amistad, muchos colegas, muchos compañeros en diversas profesiones no están. Y no solo eso, sino que tanta gente que dejó este mundo por una causa injusta total, porque no se puede, te digo yo, reprimir con balas ni con nada un pensamiento político. Si podemos discrepar, podemos tener un montón de diferencias como seres humanos, pero nunca reprimir con fuerza, con violencia de ese tipo. Y ojalá que nunca más vuelva a ocurrir una cosa, porque es vergonzoso a nivel mundial, es una cosa vergonzosa. Porque si somos seres humanos, nos estamos educando con ese fin,
¿Cuál es el objetivo central de exterminar una cantidad inmensa de gente y en las condiciones que se hace? Porque primero, en ese entonces, pegaban o mataban y después preguntaban quién eran. El golpe nos sacudió violentamente. Ya. A mí me pilló en la radio Luis Emilio Recabarre. No sé si te suena, Sí, esa radio era del PC. De la CUT. De la CUT. Y el día del 11 de septiembre, nosotros estábamos dándole, o sea, a las espaldas del edificio Norambuena, que es la mutual de Carabineros, ¿ya? Y más o menos en esta dirección. ¿Ya? Y de allá nos dispararon, nos hicieron tiro a la ventana. Ahí se escapó Jorge Núñez, que en paz descanse. Se escapó porque la bala le pasó muy cerca de la cabeza y se fue a enterrar a la muralla. Y bala de guerra atraviesa todo. La radio sufrió un golpe enorme, los estudios de grabación donde participaban los radiocontroladores desapareció, los sellos que había antes, la Odeón, Capitol y todas que tenían sellos a nivel mundial de grabaciones de discos acá en Chile, fueron cerrando, la RCA cerró y ahí empezó el declive de los radiocontroladores. En esa época estaba de control, o sea, de presidente del sindicato, Manuel Contreras. Y según se decía que pertenecía al MIR en esa época. Hay un colega que nunca se supo de él qué es lo que pasó. ¿Cuánto se llama este? El Tito que le decíamos allá en la radio, que no. Después no supimos más de él. Buenas tardes. Allá quizás de esa puerta. ¿Ya? Porque esto era más largo, entiendo que ya deben haber alguna oficina por ahí. Sí, ahora todo eso de allá son pruebas. Claro, a este lado por lo menos teníamos el estudio, los estudios de grabación y la locución del máster. En el fondo estaba la discoteca y después todas las oficinas del director. En esa ocasión, para el año 73, a mí me correspondía entrar a las 4 de la tarde. Y por razones ajenas a mi voluntad tuve que llegar a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana, en cuanto llegué, lo primero que se hace es un llamado telefónico del presidente de la República. Yo era el único capacitado y el único autorizado para hablar con él. Aquí debe haber otra oficina, acá igual. Acá estaba, por decirte como te digo, una de las salas de grabaciones. Y acá era un estudio grande. Permiso.
Yo fui uno de los que trabajé en este sector del año 73. Claro, yo llegué en el 62 a trabajar acá. Era demasiado joven cuando llegué. Hace 40 años que está. Harto. O sea, vivió todo el proceso de acá. Estas fotografías corresponden a una comida que se hizo en el restaurante de los Carabineros. Ahí, por ejemplo, está el presidente de la CUT. Ahí hay un periodista muy famoso, Mario Gómez López. Este es Rafael Despayo, el cantante. La primera vez que estuvo en Chile y actuó en la radio cooperativa. Ahí le sacamos los camarines de la radio, esa foto, el resto son los técnicos de la radio. Bueno, y ahí me tocó a mí presentar a Cantinflas el año 68, 67. En esos tiempos se usaba el moño grande, las pestañas postizas, los bonitos trajes, por eso estoy así. Ahora no, ahora ya uno más sencilla, ya no tengo que presentarme al público, solo a los micrófonos nomás. Este material venía directamente de Estados Unidos, llegaba por Panair, ¿ya? Llegaban cajas de este y lo repartían en las radios. Y aquí ¿Eso lo recuerdo por una pasta? Ah, claro, con una pasta. Este era el alma de aluminio. Y fíjate lo que cuesta hoy el aluminio. Y yo lo conservo eso ahí con esas cuestiones de artesanía que me gusta a mí. No debería tenerlo completo, ¿cómo lo hiciste entero? Es que la pasta se resecó ya con el tiempo. Sí, pero no teníamos que cortarlo. ¿Ah? No teníamos que cortarlo. No, pues lo corté porque necesitaba alguna cuestión que... Para no sé si para una casadita. Y este era cuando está allá en la Portales, que ponían en la cartelera afuera, donde ponían toda la gente que actuaba. Esta foto está corcheteada y todo. Tenían corcheteada afuera. Esta me la traje después ya. Y estas son comidas del sindicato. Ella es la señora. Este es Luis Oliva, que hacía ayudante del técnico de la radio Andrés Bello. Oscar Fock, la señora de Oscar Fock. Y ese en el Control Master del 64 más o menos. Esta era una de las salas de grabación. De grabación. Esta oficina en particular. Claro, y la otra estaba en los inicios de la oficina. Y los estudios centrales estaban ahí. Ah, no, mira, este es el libro en el cual se inscribían aquí en el sindicato. Este es el primer registro de socios del sindicato cuando se llamaba Sindicato de Radio Controladores y Operadores de Broadcasting. Como te dije anteriormente, esto tiene, el sindicato existe del año 52, a la fecha tiene 62 años. ¿Se puede pasar? Queremos ir al segundo piso donde está la radio, filmar así, ver nomás, por encima. ¿Ah? Está la radio. Sí, sí. Hay otras cosas ahora. Ya lo quieren entrar, por eso le digo. Ya. Yo soy compadre ahora ahí. Pero no, si no necesitamos entrar, sino que ver por fuera nomás. ¿Ah? Ya, gracias. Aquí hay el piso, hay que subir nomás. Esa era la entrada principal de la radio chilena. La radio chilena ocupaba todo el segundo piso. Tenía un departamento de prensa, pero precioso. Y aquí funcionaba una radio en FM que tenía, de Aurora. Y estaba la chilena también. Aquí conocí y me tocó trabajar con Sergio Linton, Pedro Carcuro, Vladimiro Memilla, Max Walter Campos, Juan Carlos Bravo. Y aquí, otra comedia, ahí está Caravaggio. Manuel Enrique Creo. Mi compañero, Luis Yáñez. Y el que habla. Jorge González, Amado Felipe, que fue también dirigente. Este señor era operador de la radio Magallanes. Este es mi primer día de la radio en 1945, estaba recién llegado a la cooperativa, en la casa de Raúl Lara. La primera que hay acá a la izquierda es la famosa actriz
todavía actuando Bélgica Castro, muy amiga mía. ¿Los días domingos? Aquí abajo, mira, antes no existía nada de eso. Y había como piedrecilla, el rato, ni para qué te digo, nos entreteníamos tirándole discos, ¿sí? La Galería Imperio. Este es el carnet original que entregaba el sindicato, o sea, no el sindicato, sino que el servicio eléctrico se llamaba en ese momento. Tú ves ahí que todos los años uno tenía que ir a avisarlo. Fueron una parte vital de lo que es las transmisiones de la radio. Muchas veces no se les dio la importancia que se requería. Muchas veces, e incluso el radio controlado en los tiempos de gloria de la radio, llegaba a ser como el director de la radio. Eso no lo reconocía ni el gerente, ni el director propiamente tal, ni un locutor, pero el radio controlado, el que daba los tiempos, era como un coordinador de piso, por decirlo así, lo comparamos en televisión, era como un director de cámara, porque el que decía qué micrófono va, dónde tiene que hablar, dónde tiene que hacer tal cosa. Entonces el radio controlado tenía que dar varias instrucciones, por lo tanto al final era como un director. Yo ahora no podría trabajar en la radio, es totalmente distinto. Yo trabajé en otra radio. Salí cuando estaba empezando la computación. Al llegar los computadores, al final quedé yo solo y me sobraba tiempo para hacer todo, porque todo estaba ya automatizado. Yo creo que se ha perdido mucho la imaginación de la gente. Acuérdate que nosotros éramos como los futbolistas de ahora. Claro. Casi nadie moría en una misma radio. Como decía un control que yo quise mucho, Monito Campo, decía, los controles somos químicamente puros. Desde un Héctor Contreras a un Edmundo Laude, de un Amador Enrique Holguín, Loyola, hasta un Jaime Bravo. Como te dije fuera de micrófono, en Chile no tenemos memoria. Y hacer un programa, entonces se destaque el trabajo de los radiocontroladores, lo encuentro fantástico, para que la juventud conozca que una radio se maneja con locutores, con radiocontroladores, con periodistas, con artistas, con libretistas, como era antes. Lamentablemente esa gran variedad que había antes se estaba perdiendo por motivos económicos. Y en la agricultura fue por única vez que se otorgó un premio a un radiocontrolador, Arnoldo Andaur, por ser uno de los excelentes controles que hacía el montaje del programa La Tercera Oreja, que fue un programa clásico en la radiotelefonía, con una sintonía bárbara. Y él le otorgaron ese premio. Y después no se hizo más premios así de reconocimiento a los controles, porque el 50% lo hace el control. Sí, mira, ya no están, posiblemente ya no están trabajando, casi todo, pero siguen escuchando radio, son hombres de radio. Y las familias de ellos, que también les rindo un homenaje a cada familia de cada trabajador radial, porque gracias a ellos también nosotros teníamos esa fuerza para estar, porque el caso que conté que habían, para las catástrofes estábamos afuera, 11 de septiembre, cosas así, que nos podía pasar algo, entonces ellos también sufrían con nosotros esos momentos, y se alegraban de nuestro trabajo y se apenaban porque hubieron controles, radiocontroladores que la pasaron mal. Y así que también le rindo un homenaje.
inicio en el periodismo deportivo en el año 1968 en Radio Agricultura. Y quiero decirles algo muy simple, que en esos equipos fantásticos que transmitían el fútbol, por ejemplo, los radiocontroladores eran los héroes anónimos. Lo que era tirar cable en una cancha, eran cientos y cientos de metros de cable para poder hacer una entrevista en los camarines, para hacer los puestos de cancha. Y yo los veía como ellos llegaban 5 o 6 horas antes de una transmisión para que todo resultara impecable. Hacer una transmisión en el extranjero cuando no había satélite, cuando no había telefonía celular, era también un emprendimiento de genios, pegando cables de alguna manera para que llegáramos desde Buenos Aires, desde Lima o desde cualquier punto. ¿Cuántos nombres de radiocontroladores que yo conozco? De hombres entrañables como Pedrito Torres, como Molina, como el Gato Núñez de la Radio Agricultura, como Valdemar Christensen, con quien nunca trabajé porque él era de la cooperativa, pero con quien nos hicimos muy amigos porque él era hincha de Audax. Y yo también soy hincha de Audax. Para todos aquellos viejos hombres de la radio, aquellos que construyeron un trozo tan importante en la historia de las comunicaciones de nuestro país, el abrazo y el reconocimiento merecido. Ellos son mucho, pero mucho más que simples héroes anónimos.